Hola jóvenes, una vez más nos encontramos para hablar de física. Hoy vamos a hablar de los instrumentos musicales y dentro del análisis que vamos a hacer aquí en física vamos a considerar dos tipos de instrumentos, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de viento. En la próxima clase haremos un análisis sobre los instrumentos de viento. Hoy vamos a hablar sobre los instrumentos que utilizan cuerdas para generar sonido. Los instrumentos de cuerdas están divididos en tres tipos. Hablamos de instrumentos de cuerda frotada, donde para producir el sonido hay necesidad de frotar las cuerdas. Hablamos de instrumentos de cuerda percutida como un piano y de cuerda pulsada como el arpa, la guitarra y el clavicordio. Vamos a hacer un análisis del movimiento que se genera al aplicar una tensión en una de las cuerdas y qué es lo que se produce con ellas. Aquí estamos observando una onda que se genera con la interferencia de otras dos ondas. Al interferirse, pues se genera una onda de mayor amplitud, que es la que aparece aquí de color negro. En esta onda hay algunos sitios donde la parte de la onda permanece inmóvil y ese sitio son estos puntos rojos que estoy indicando aquí con el cursor y reciben el nombre de nodos. Estos son los nodos donde en el momento en que se genera la onda no hay movimiento de la misma, mientras que hay otros puntos de la onda donde sí hay mayor movimiento. Aquí estamos viendo una onda estacionaria donde se están generando también los nodos, que son los puntos donde no vibra la onda, y hay otros donde la vibración es máxima y a eso los llamamos los antinodos o también vientres. Entonces aproximadamente aquí hay un antinodo, aquí se produce otro antinodo, acá y acá. Entonces en esta configuración podemos observar los nodos y los antinodos, o también conocidos como vientres. Aquí estamos observando una cuerda y vamos a ponerla a vibrar. Y dependiendo de la vibración, pues ella va a ofrecer diferentes configuraciones. Por ejemplo, aquí la vamos a poner con la mínima vibración y la onda vibra de esta manera, generándose en los extremos un nodo en cada uno de ellos y un vientre en el medio, o un antinodo. Aquí tenemos el antinodo. Y este punto, el antinodo, es el sitio de máxima vibración de la onda. Veamos cómo sería cuando aumentamos los antinodos. Ahora tenemos dos antinodos y la vibración de la cuerda es esta. Siempre en los extremos se forma un nodo, en los extremos, y en medio poco a poco van aumentando los nodos. Aumentemos el número de antinodos, lo ponemos a vibrar y la cuerda vibra de esta manera. Observa que cada vez que estoy haciendo los cambios, las ondas que se están generando aquí son equitativas. No que esta sección de acá sea más angosta que esta otra, no, todo es equitativo. Y tenemos ahora 4 vientres y la cuerda vibra de esta manera. De igual manera, observa también que la longitud de la cuerda no está cambiando, lo que está cambiando es la forma de vibración de la onda generada en esa cuerda. Veámoslo ahora con una guitarra. Aquí tenemos una guitarra vibrando. Vamos a ponerla con una vibración mínima
y con un armónico, que fue una de las configuraciones que acabamos de ver hace unos momentos. Y así es como vibra la cuerda. Acá en este extremo se forma un nodo y en este otro también se forma un nodo. Vamos a aumentar, a ponerle la máxima velocidad para que la animación pues se vea mejor. Y esto corresponde a media lámina. Aumentemos los armónicos. Ya dentro de un rato te voy a explicar a qué corresponden los armónicos. Tenemos dos armónicos. Mira que la configuración ha cambiado. Aumentémoslo a 3 armónicos. Observa. La longitud de la cuerda no cambia. Lo que está cambiando es la configuración de la onda que se genera allí. Entonces sigamos avanzando. 4 armónicos. 5 armónicos. Y yo creo que con esto entonces ya a aquellos jóvenes que les gusta mucho la música o a quienes tocan instrumentos musicales como los de cuerda, pueden ya comprender desde el punto de vista físico qué es lo que pasa con estas. Aumentémoslo a 6 armónicos, 7, y eso es lo que está ocurriendo en esta guitarra. Siempre en los extremos se forma un nodo, mientras que observa aquí ya para los 7 armónicos en total se han formado en los extremos. Entonces aquí tenemos un nodo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nodos en total para un armónico de 7. Nosotros aquí también podemos cambiar la forma de vibración de esta onda cambiando la longitud de la cuerda, y la forma de hacer un cambio es ubicando el traste de la misma en otra posición. Por ejemplo, mira, voy a poner el traste acá. Ya este sector la cuerda no va a vibrar es este tramo. Entonces, y el sonido que se va a generar pues es diferente en uno u otro caso. Y al cambiar de posición el traste, o cambiémoslo la longitud de esta cuerda, pues el sonido cambia. En otras palabras, ese sonido emitido depende de la longitud de la cuerda también. Entonces, y aquí tenemos esto. Y pues en medio de estos nodos se están formando una serie de vientres o antinodos, que se ubica cada uno de estos vientres en la mitad entre dos nodos. Aquí tenemos una cuerda sonora de longitud L. Las partículas de esa cuerda están vibrando de esta manera. Y aquí observamos que la cuerda sube y baja, y esta es la forma de vibración de la cuerda. Cuando la cuerda vibra de esta manera, se está generando algo que llamamos la frecuencia fundamental. En esta frecuencia se forma siempre en las cuerdas, en los extremos se forman nodos. Siempre hay un nodo en los extremos, mientras que ya en medio se formará 1, 2, 3 vientres, etcétera, etcétera, dependiendo de la configuración, como lo vimos hace un rato. Nodos en los extremos y un vientre en el centro, en medio. Antes de comenzar el trabajo con el análisis de las cuerdas, vamos a hacer un repaso bien rápido sobre lo que vimos en el movimiento ondulatorio hace algunos meses. En ese momento, nosotros aprendimos a dibujar una onda. La onda, con todo lo que vamos a hacer en el día de hoy, debe ser dibujada con un curvígrafo. Entonces yo te invito a que vayas alistando el curvígrafo. Y en esta onda nosotros aprendimos a localizar la longitud de onda. Lo que estamos observando aquí, esto con línea continua, es la onda. Esta es la onda. Y esta otra, con línea punteada, ya es parte de la configuración al vibrar. Ya sabemos que esta parte de la onda sube y baja, sube y baja, sube y baja.
O sea, aquí estamos representando con línea punteada la otra posición cuando estas partículas de aquí han bajado y se encuentran acá. Entonces, esto es una onda subiendo y bajando. Entonces vamos a hablar de la onda en forma continua que tenemos aquí, y a todo esto, desde este sitio hasta este otro sitio, lo vamos a llamar la longitud de onda lambda. Esta es lambda. Se simboliza con esta letra griega, lambda, o longitud de onda. Si observas, esta lambda tiene dos configuraciones que son equitativas. Esta lambda, aquí tenemos una configuración, lo que me está mostrando el cursor, y otra configuración acá exactamente igual a la anterior. Y esto pues corresponde a media lambda. O sea que aquí también tendríamos media lambda. Cuando vayas a dibujar esta longitud de onda, por favor hay que ser bien equitativo aquí. Esta lambda la hemos dividido en dos partes iguales y se ha formado esta lambda media. No que este pedazo de pronto me lo vayas a dibujar más angosto, porque entonces ya dejamos de hablar de una verdadera longitud de onda. Algo que vimos también hace algunos meses es que la frecuencia con la cual vibran las ondas es igual a la velocidad de propagación de la onda sobre la longitud de onda. Ya esto lo debes saber. Y además también vimos que si estamos hablando con cuerdas, una cuerda tiene una densidad lineal que es igual a la masa de esa cuerda dividido entre la longitud de la cuerda. No la longitud de onda, sino la longitud en sí de esa cuerda. Esto es densidad lineal. Se simboliza con la letra griega μ. Entonces μ es igual a la unidad de masa por unidad de longitud. Además, vimos que en las cuerdas la velocidad de propagación se puede calcular como la raíz cuadrada entre la tensión dividido entre la densidad lineal. Hay que tener mucho cuidado con esta T mayúscula. Esto no corresponde a periodo o a trabajo, sino que esta es la tensión. Imagínate que aquí tenemos una cuerda y tú colocas un dedo sobre esa cuerda y empiezas a ejercer una tensión hacia abajo, una fuerza hacia abajo, quitas el dedo y ella comienza a vibrar. Esa es la tensión. Recordemos, el año pasado vimos que una de las fuerzas que se aplican con las cuerdas se le llama tensión. Entonces, esta es la forma de calcular la velocidad de propagación en una cuerda. Esto lo vimos hace un mes, espero que hayas recordado, y son los conceptos que necesitamos para el análisis en el día de hoy. Entonces, comencemos. Aquí hemos considerado una cuerda de longitud L en la cual va a vibrar, y cuando ella vibra de esta manera se forma la frecuencia fundamental o el primer armónico. Entonces comencemos el análisis para hallar gráfica y matemáticamente cada uno de los armónicos. Entonces comenzamos. A esta configuración se le llama primer armónico o también se le llama la frecuencia fundamental. Una de las características de esta configuración es que en los extremos siempre se forma un nodo en cada extremo y el vientre en medio de esos dos nodos. Esta cuerda tiene una longitud L. Y aquí observamos entonces que se forma un vientre y dos nodos en total. Nosotros observamos aquí también, si recuerdas lo que vimos hace unos minuticos, cuando hicimos el repaso del movimiento ondulatorio, que la configuración de una onda que tenía algo llamado lambda, la longitud de onda, y la mitad de esa lambda corresponde a lambda medios. Esto es lambda medios. En otras palabras, esta longitud L es igual a media lambda. Lo estamos viendo en la gráfica. Vamos a despejar aquí lambda. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda que lambda es igual a 2L. Cuando vimos movimiento ondulatorio, analizamos que la frecuencia era igual a la velocidad sobre lambda. Entonces, nos queda que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. ¿Pero qué es lambda? Lambda es 2L. Y acá vamos de obtener
la fórmula para calcular la frecuencia fundamental o el primer armónico. De igual manera, entonces vamos a calcular también la frecuencia para los otros armónicos. Comenzamos con el segundo armónico. Entonces aquí tenemos cómo sería la forma en la cual vibrarían la cuerda, subiendo y bajando. Y aquí observamos que la longitud L equivale a una lambda completa. Y también estamos observando que aquí se forman 1, 2, 3 nodos. Y aquí en medio tenemos un vientre y 2 vientres. Entonces, en total se forman 2 vientres y 3 nodos. Y de aquí en adelante entonces viene el trabajo tuyo. Yo te invito a que saques el curvígrafo y comiences a hacer el análisis poco a poco y vayas en tu cuaderno completando cada una de las configuraciones que van apareciendo aquí. Hay sitios que están incompletos, entonces tú debes analizar, interpretar la gráfica y obtener los resultados respectivos. En algunas partes te ayudo y luego te voy dejando ya solo para que tú completes toda esta configuración. Entonces observamos que la longitud L equivale a una lambda completa. Despejamos lambda, pues ya lambda está despejado, no hay problema. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. Entonces, ¿a qué será igual la frecuencia? Haz este proceso en tu cuaderno. Tercer armónico. Esta es la forma como vibra la cuerda. En este tercer armónico te ayudo con este. Ya en las otras configuraciones sí te lo dejo para tu análisis. Aquí se forman 1, 2, 3, 4 nodos y 1, 2, 3 vientres. Completa en tu cuaderno lo que aparece acá. Fíjate que estas configuraciones son equitativas. No hay ninguna más ancha o más larga que la otra. Nosotros observamos que la longitud de onda ¿a cuántas lambdas equivale? Entonces, lambda ¿a qué será igual? Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a ¿qué? Por lo tanto, la frecuencia en este caso será, haz el análisis gráfico y completa en tu cuaderno la expresión. Observa que en el primer armónico teníamos una sola configuración correspondiente a media lambda. Luego en el segundo armónico tendríamos una lambda. Dividimos la longitud en dos partes iguales. Aquí hemos dividido esto en tres partes iguales. 1, 2, 3 partes iguales. Por lo tanto, en el cuarto armónico tendríamos que dividir eso en 4 partes iguales, en el quinto armónico en 5 partes iguales, etcétera, etcétera. Listo, tercer armónico, ya lo hiciste en tu cuaderno. Nos vamos con el cuarto armónico. Observa, hemos dividido esta longitud vibrante en 4 partes iguales. Entonces, ¿cuántos nodos y cuántos vientres se forman? Completa en tu cuaderno. Nosotros observamos que la longitud de la cuerda equivale a ¿cuántas lambdas? Completa. Despejemos lambda de la expresión que acabas de escribir acá. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad sobre lambda. Por lo tanto, ¿a qué será igual la frecuencia? Haz el proceso en tu cuaderno. Si este cuarto armónico, estas configuraciones se han dividido en 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4. Entonces, con el curvígrafo, te invito a que dibujes la configuración del quinto armónico. Para hacer esto, nuevamente te recuerdo que esas configuraciones deben ser equitativas. Espero que no me vayas a hacer algo parecido a esto, donde parte de la configuración es así y la otra es más pequeña, o que la vayas a hacer de esta otra manera. Ya sabes que deben ser configuraciones equitativas. Quitemos esto
este otro también. Y después de que hagas la gráfica con el curvígrafo en tu cuaderno, necesito que determines cuántos nodos y cuántos vientres se forman y que me digas a qué equivale la longitud de la cuerda, a cuántas landas equivale a la longitud de la cuerda. De eso, despeja lambda. Nosotros sabemos que la frecuencia es igual a algo, por lo tanto reemplazamos y vas a obtener la última expresión para la frecuencia. Y así podemos continuar con el sexto, séptimo armónico, pero no, dejémoslo en tu cuaderno hasta el quinto armónico. Entonces, conclusión de todas las fórmulas y expresiones matemáticas a las cuales llegaste hace rato. Estas son las configuraciones que obtuviste. Vamos a hacer unos artificios matemáticos para poder hallar el enésimo armónico. Si observas, aquí tenemos en la frecuencia fundamental tenemos F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, etcétera, etcétera. En todos, en el numerador aparece V. En el denominador tenemos 2L, L, 2L, L, 2L, L, 2L, L. Entonces el artificio matemático que vamos a hacer es dejar en el denominador solamente 2 L's. Entonces aquí ya tenemos 2L, dejémoslo quieto, pero aquí no. Entonces la forma de obtener el 2L es dividiendo aquí entre 2 y en la parte superior, en el numerador, multiplicamos por 2 y no ha pasado nada. Lo mismo acá, tenemos el 2L, dejamos esto tranquilo, aquí dividimos entre 2 y acá multiplicamos entre 2, este lo dejamos quieto. Entonces, observa, si cancelo este 2 con este 2, no ha pasado nada, me queda B sobre L y aquí está la expresión. En el siguiente lo dejamos quieto, este otro multiplicamos y dividimos entre 2, la expresión no varía porque al cancelar llegamos a lo que teníamos hace rato. Y la última, pues, la dejamos sin utilizar el artificio matemático. Aquí nos queda 2 por 2, esto es 4, entonces quitemos este señor y lo cambiamos por un 4. Y de esta manera entonces obtenemos F1, F2, F3, F4, F5. En los denominadores, aquí 2L, 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 2L. Y en los numeradores, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. O sea que aquí también van aumentando los números, que observa que son los números naturales. 1, 2, en el numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso significa que en general yo voy a obtener esta expresión, donde esta n me representa los números naturales. V es la velocidad de propagación de la onda y L es la longitud de la cuerda. Esta velocidad de propagación de la onda es la velocidad en la cuerda. Las cuerdas vibran con una velocidad, no tiene que ser necesariamente 340 metros por segundo, porque 340 metros por segundo es la velocidad del sonido en el aire, y aquí estamos hablando es de una cuerda. Entonces, fíjate que si yo quiero obtener, por ejemplo, el tercer armónico, entonces el tercero sería cambiar la n por 3 y me queda F3 es igual a 3V sobre 2L. Aquí está, miren, tercer armónico. Y lo mismo pasa con el resto de armónicos. Entonces, no hay necesidad de aprendernos de memoria todas estas fórmulas que tenemos aquí, sino esta que tenemos acá de color verde. Con esta es suficiente para obtener cualquier armónico. El cuarto armónico, pues cambiamos n por 4, me queda F4 es igual a 4V sobre 2L. Ahí está. Pero habíamos dicho además que en las cuerdas la velocidad de propagación de la onda es igual a la tensión sobre la densidad del lineal. Entonces cambiamos esta V de acá por su expresión y esta es la otra forma de obtener la frecuencia de las cuerdas.
tenemos estas dos expresiones. Y esta es la forma general. Entonces ahora sí, unamos tanto la parte gráfica como la parte matemática para que nos quede todo junto con este resumen que tenemos acá. Entonces la primera es la primera configuración corresponde al sonido fundamental o primer armónico. Su fórmula es esta, la que tú obtuviste. Tiene dos nodos, un vientre en medio, el segundo armónico, el tercer armónico y el cuarto armónico, o F⁴ igual a do F sub. En general, dijimos que para poder obtener esto íbamos a multiplicar y dividir algunas expresiones entre 2 para que la expresión no cambiara. Lo tenemos. Y esta es la forma general, entonces, de obtener el enésimo término para cada una de las frecuencias, donde n pertenece a los números naturales. Y algo que caracteriza a las cuerdas es que toda cuerda produce su fundamental y todos sus armónicos. Todos los armónicos se están generando en las cuerdas sonoras. Todos los armónicos se generan en una guitarra. Espero que los que les gusta tocar instrumentos musicales hayan comprendido desde el punto de vista físico cada uno de los armónicos que se generan allí. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces tenemos una cuerda que tiene una masa por unidad de longitud de 0,5 gramos por centímetro. Vamos a hacer la gráfica de la situación planteada correspondiente. Aquí tenemos la densidad lineal que me la están dando acá. Esta cuerda posee una longitud de 80 centímetros. Aquí tenemos la longitud, 80 centímetros. Y con el dedo ejercemos una fuerza de 4 newtons. Aquí está. Y al ejercer esa fuerza de 4 newtons, ella comienza a vibrar. Y me están pidiendo calcular la frecuencia del tercer armónico. Solución. Nosotros sabemos que la frecuencia está dada por esta expresión o también por esta otra. Como nos están dando la densidad lineal, entonces vamos a utilizar esta otra expresión. Como me están pidiendo la frecuencia del tercer armónico, entonces nos quedaría aquí F⁵ es igual a 3B sobre 2N. Y al utilizar esta expresión matemática, entonces obtenemos esto. Reemplazamos los valores, los datos que nos da el ejercicio. Aquí tenemos 4 newtons en este sitio. 4 newtons, y ya sabemos que newtons equivale a kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Utilizamos en esto producto extremo sobre medios. Hacemos las simplificaciones respectivas y al final obtenemos que la frecuencia del tercer armónico equivale a 16,77050983 segundos a la menos 1, o también hertz. Esa es la frecuencia del tercer armónico. Espero te haya quedado clara esta clase sobre las frecuencias en las cuerdas sonoras. Nos vemos en una próxima oportunidad.